A veces no cuento mis historias porque no puedo, pero sí quiero que las sepan para que eviten esas batallas. Bienvenidos a la zona de guerra. He cargado tanto tiempo esta losa que no sé lo que dice, pero sé que pesa demasiado. Hoy, en Crónicas de Guerra, me pude haber evitado mucho dolor, solo aprendiendo a decir no. Tu marioneta controlada con hilos de falso amor. Quise complacerte tanto que hasta deje de ser. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo creo que en las noches es donde nos van a ver. Sean bienvenidos a un episodio más de Crónicas de Guerra. Les habla su amigo Alejandro. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una charla en la que considero que muchos de los que estamos dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, de cualquiera de sus corrientes, ya sean los cuartomarcianos, los tradicionales, 24 horas, cualquiera de nosotros, vivimos muchas situaciones, por llamarlo de alguna manera, complejas, no fáciles de entender. Y es que al final de cuentas tenemos que aceptar que pues, estamos un poco locos. Nosotros nos gusta decirnos enfermos. Y trabajar con una agrupación o con un programa requiere mucho de externar las emociones, de arrojar la energía. Nosotros tenemos muchas herramientas. Una de ellas, pues, es la tribuna, ¿no? Que es la más famosa y muchos le llaman la tablita salvadora, otros le llaman el escalón más cerca del cielo. En fin, tiene muchos nombres. Los alcohólicos somos mamones y algunos llegamos a ser mametes, ¿no? Entonces, esta práctica de la tribuna te permite liberar energía. Eso pues obviamente va a bajar tu tensión, la presión, etcétera. Pero no siempre los padrinos en la actualidad nos enseñan, o a los que nos toca a veces apadrinar les enseñamos a usarla. Entonces se van quedando muchas emociones guardadas, pero hay una en particular, que es de la que vamos a platicar hoy, de la cual va a ser mi crónica. Aquí me gustaría mucho dejar bien clarito que es mi opinión. No tengo la verdad, no tenemos la verdad, pero es lo que me está funcionando, lo que me está ayudando. Y ha sido lo que me ha estado, deteniendo en este crecimiento como persona, como ser humano. Hace muchos años, mi padrino, que es alguien a quien amo y respeto mucho, me dijo que lo bueno siempre era enemigo de lo mejor. Que lo mejor era una forma de decir que sigues creciendo, que sigues progresando. Y creo en eso. Pero los alcohólicos generalmente pensamos que tenemos que ser buenos para recibir algo bueno, considerando que tú le das 5 pesos a la persona que está pidiendo una ayuda en la calle y te van a regresar 50 pesos, y eso no es cierto. Eso no sucede. Sobre todo cuando lo haces con la intención de que regresen esos 50 pesos. Cuando de lo que nosotros entendemos como de corazón nace, sí regresa, claro que sí, yo creo en eso. Pero son muchas las ocasiones en las que nosotros, como enfermos, como personas que estamos en un programa de recuperación, hacemos, no necesariamente con esa intención, pero sabemos que el hábito hace al monje, ¿no? Nos dicen, haz como que crees y terminarás creyendo y cosas así. Entonces, esta repetición nos llega a hacer nuevas costumbres. Y yo creo que las costumbres son lo que hace a la sociedad ir mejorando, ir progresando.
obviamente, si mejores son las costumbres, pues mejor va a ser la sociedad. Tocando este tema de la sociedad como un todo, existimos nosotros los alcohólicos. Los alcohólicos no somos otras personas más que los bebedores problema, o las personas que con el padecimiento, la enfermedad que padezcan, terminamos haciendo un problema. Ya platicábamos en algún momento que el bebedor problema pues es el que con una copa en la mano se gasta lo que está destinado para su familia, pide prestado, roba, se pelea, pero de todo eso, pues obviamente no paga sus consecuencias, no paga esos préstamos, no repone esos robos o los evita, no pide disculpas por agredir a otra persona. Y los alcohólicos tenemos muchas veces en la cabeza la idea de que todo va a quedar impune, y no es cierto. Tarde o temprano se paga. ¿Cómo se paga? No se paga solo con un acto. No es así de, hoy me gasté lo de la semana de la familia para la comida, entonces dentro de 8 días me voy a caer en una coladera y ya pagué, ¿no? Ay, sí, es que esto fue porque me chingué el gasto. No, no funciona así. Cuando nosotros tenemos una actividad en el alcoholismo, cometemos muchos errores. Adoptamos muchas formas de vida, incorrectas obviamente, pero que no están, no son, vaya, no es lo que nos educaron o como nos educaron nuestros padres. Esto lo adoptamos nosotros, lo vamos haciendo nuevo. Hacemos una mala reeducación de los valores, ¿no? La literatura dice que nosotros dejamos a un lado al Dios de nuestros padres para crear un nuevo Dios, ¿no? Uno que es a nuestra conveniencia. De ahí que muchos te digan, yo soy agnóstico, yo soy ateo. Digo, lo respeto, pero no lo comparto. Simplemente empiezas a crear a ese Dios castigador y dices, pues de todas maneras me va a castigar. De todas maneras me va a ir mal, o ya me va mal. ¿Qué puede ser peor? Y sí puede ser peor. Pero hoy no solo quiero que esta crónica prevenga de esos 10 o 15 años de sufrimiento a los que están bebiendo, sino que prevenga de lo que yo pienso de 1.5 a 3 años de sufrimiento a los que ya no bebemos, a los que estamos agrupados. Cuando quiero dar a expresar esta emoción, se me vienen muchas ideas. Cómo el miedo, el temor y el terror viven en una persona que se supone ya está en la espiritualidad, que se supone ya practica un programa de recuperación, que se supone ya se da al servicio y que se supone que ya sabe hacer unidad con sus compañeros. ¿Cómo es posible que esta persona, ahora el candil de la calle y la oscuridad de su casa, como son dichos de los alcohólicos, cómo puede vivir así? Y es muy sencillo de explicar, pero muy difícil y doloroso de vivirlo. Conocemos los defectos de carácter. En este caso yo tomaría 2. Se apodera de nosotros la soberbia y se mezcla con la ira. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tener el conocimiento de un programa, creemos que sabemos tanto que cuando alguien dice lo opuesto a lo que nosotros pensamos y lo externamos, se convierte en nuestro enemigo. Dejamos de permitir que el conocimiento ingrese y eso nos está haciendo
cada día más ignorantes. Y ese es el problema principal de esto, lo ignorantes que podemos ser. Cuando yo conozco a Alcohólicos Anónimos, yo era muy joven. Mis problemas principales eran dejar de beber, dejar de consumir sustancias y rehacer mi matrimonio. Ese era mi principal objetivo, reintegrarme a la sociedad familiar. Cuando sucede, porque llega el momento que después de clínicas, de anexos, de grupos, hay un grupo, cuarto y quinto paso, libertad, hace muchos años, me dan la oportunidad de hacer esa experiencia y la persona que me apadrina me enseña el dolor que él vive, no que vivía, que él vive en ese momento. Y creo que eso me da miedo. Y es donde empiezo a conocer este miedo dentro de Alcohólicos Anónimos. Este miedo es al qué dirán, al qué pasará, al y si. Yo lo llamo miedo a vivir. Perdón. Como comienza este miedo a vivir, nosotros lo queremos ocultar, o yo en mi caso personal lo quería ocultar, porque yo quería mostrarme físicamente mejor, quería recuperar mi peso, obviamente mi vestimenta, un trabajo, o recuperar el que tenía, y empiezas a ocultar ese miedo, empiezas a dar un segundo lugar a ese miedo, empiezas a trabajar con todos los defectos. Alcohólicos Anónimos y el programa te da mucho. Y me voy a brincar muchos años porque creo que fueron los años en los que se fueron alimentando los defectos, pero no los vivía con ese miedo. Cuando pasan, yo creo que como 5 años dentro de la agrupación, yo me reintegro a una empresa. Para esto, yo ya no era el Alejandro desmadroso, el Alejandro borrachito, el Alejandro que podías hacer que fuera por los mandados, etcétera, ¿no? Yo ya empiezo a tener un crecimiento, un fortalecimiento espiritual, me empiezo a reconocer como una persona digna de poder integrarme en la sociedad, pero la contra que siempre existe es que si no vigilas o no cuidas cómo te estás comportando, los defectos empiezan a arraigar más en ti. Entonces, cuando yo entro a esta empresa o regreso a esta empresa, se me empiezan a abrir las oportunidades. Empieza a haber un crecimiento laboral, empieza a haber un crecimiento económico. Ya para esto yo ya tengo 2 hijos, recuperé mi matrimonio de cierta forma, mi relación familiar con mis padres, y pareciera que empezaba a recuperar, no sé cómo llamarlo, la comodidad tal vez que da ya el programa, ¿no? Diario en el grupo, sirviendo, yendo a compartir, lavando tazas, servicio tras servicio, hacienda tras hacienda. Y eso te empieza a dar mucho porque es la terapia ocupacional, ¿no? Empiezas a dejar de pensar totalmente en volver a beber. Empiezas a dejar de pensar totalmente en volver a drogarte. Pero es el que yo llamo el asesino silencioso. Los recuerdos. A mí, ¿qué me gustaba de beber? A mí de beber me gustaban los lugares donde bebía. Y eso es lo que yo empezaba a extrañar. Entonces, dándote este contexto, lo que quiero que me ayudes es con tu imaginación. Pensar en ti. ¿Cuánto de lo que te acabo de platicar se empieza a ser similar? Empiezo a tener este crecimiento y empiezo a cambiar hasta mi forma de vestir.
¿Por qué? Porque tenía ese temor de que la gente me siguiera observando, como el changuito, que hacía los mandados, que iba en la moto a todos lados, etcétera. Y ya empecé a tomar una forma de supervisión, una forma jerárquicamente en la empresa más alta. Empiezo a evitar amigos, que eran amigos reales, amigos honestos, pero que a mi parecer no querían crecer, se querían quedar siempre de motociclistas, ¿no? Y empiezo a cambiar de amistades, ahora ya eran los amiguitos que eran los sobrinos del dueño, que siempre habían tenido una forma de vida diferente, que no habían estudiado en la escuela de gobierno, cosas así. Y al tener esta forma de vida nueva, empiezas a perder también valores. Y lo único que le estás haciendo es hacerle campo para que ese miedo empiece a gobernar en ti. Pero ¿cómo entra ese miedo? Entra con la soberbia, pienso, en mi caso. Empecé a convertirme en una persona soberbia porque tengo la fortuna o el don de que tengo una buena memoria. Entonces empiezo a aprender los procesos de la empresa y me empiezo a enfocar tanto en la empresa y el grupo y empiezo a dejar lo demás. La familia la empiezo a perder. Empecé a perder la atención que debía darle a mi familia, a esa esposa, a esos hijos, a mis padres. Y me enfoco en esto y como toda la gente me veía bien porque ya no tomaba, porque ya no me drogaba, porque ya me vestía mejor, porque mi cabello volvió a recuperarse, porque ya no era el tipo que andaba con las barbas todas feas o que traía una arracada más grande que la otra, etcétera. No, empecé a darle forma a ese Alejandro, pero mal, de manera incorrecta. Yo pienso que los alcohólicos somos las personas más inteligentes del mundo. El problema es que no estamos bien guiados o encausados. Y no lo permitimos tampoco. Entonces todo esto nada más es darle contexto a la figura que va a salir años después. Siguen avanzando los años. Sigo teniendo este crecimiento. Conozco gente que afortunadamente me ayuda a estudiar. Estudio la prepa. La hago en un solo examen. Afortunadamente lo acredito, y hay una persona que se convierte en una especie de mentor y él me ayuda a ingresar a la universidad. Empiezo en la universidad y pues peor, ¿no? Porque yo ya había sobresalido, ¿no? De la coladera en la que estábamos, ¿no? Ya no era el chavito que se drogaba y que andaba pidiendo prestado, robando un taquero, ¿no? O sea, muchas cosas, ¿no? Esto no es una tribuna, simplemente cuando uno es alcohólico y drogadicto se comete muchas cosas incorrectas por encontrar la forma de seguir consumiendo esas sustancias, ¿no? Y me empiezo a llenar de soberbia. En el grupo, pues mi grupo también era un grupo lleno de muchos padrinos soberbios que me inspiraban lo mismo. Entonces yo quería ser como ese padrino, ¿no? El que vestía bonito, el que olía rico, el que llegaba con sus chamarras de piel en su carrote y la chingada. Pero yo quería ser como él. No me interesaba saber qué tuvo que hacer él para llegar a eso, no. Yo ya quería ser como él. Me quería brincar todos los años de esfuerzo, el trabajo, dedicación, ahorros, sufrimiento, todo lo que tuvo que hacer ese padrino para obtener eso. Yo ya quería ser él. Y empecé a conocer los préstamos. Empecé a conseguir dinero de manera fácil por medio de créditos bancarios, por medio de préstamos con personas, para comprarme una chamarrita parecida, un pantalón parecido, para en algún momento tener un auto, ¿no? Y se da la oportunidad de tener mi primer coche, comprado por mí, porque a mí me había comprado ya uno mi papá, comprado por mí. Pues fue peor porque empiezas a crear un monstruo de soberbia impresionante. Pasan estos años y me voy a enfocar en una etapa no muy lejana a mi vida actual, hace unos años. Llegó una empresa en donde yo no quería trabajar, me habían despedido de la empresa anterior, me habían liquidado bien, había pensado estar un tiempo sin trabajo,
En ese tiempo quiebro mi relación con la mamá de mis hijos y conozco la soltería, ¿no? Y en lugar de ese dolor que sentía de la separación, porque eso es genuino, parece que los padres cuando nos separamos no sentimos ese dolor, yo lo sentía real, a mí me quemaba, me dolía, eran muchas noches de llorar, el extrañar a mis hijos, yo tenía un hijo chiquito y en ese tiempo chiquito, ¿no? Sigo teniéndolo, pero estaba chiquito en ese tiempo y extrañaba mucho a mi pequeña, ¿no? Pero ya también veníamos de una cadena de peleas y de situaciones desagradables en casa por mi falta de atención, por mi soberbia, por sentirme mejor que la mamá de mis hijos, por sentirme mejor que mis hijos, por sentir que ellos no me merecían. Y esta parte es la parte que creo yo, en donde mi soberbia llegó hasta el límite. Dentro de este trabajo, yo no quería trabajar ahí, pero la persona que me contrató, cuando vio mi currículum, se admiraba, ¿no? Y decía, oye, ¿sabes hacer esto? ¿Y sabes hacer esto otro? Y bla, 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 y shalala. Y me emocioné tanto de cómo se expresó de mi currículum, que lo que me ofreciera se lo iba a aceptar. Sí hubo una pequeña negociación, pero acepto entregar este trabajo. Y en este trabajo yo era el encargado de todo. Y me gustaba tener el control de todo. De las personas, de los servicios, de un montón de cosas. Yo no bebía. Y pregonaba mucho, yo no bebo. Me quedo también sin agrupación, porque mi agrupación sufrió lo que sufren muchos grupos, se convirtió en una congregación. Yo ya no estuve de acuerdo y me quedé desagrupado. La primera herramienta que me daba la vida, la abandoné, la dejé. Comienzo a trabajar solo, sin grupo. Y llega un momento en donde rodeado de jóvenes me contagio de esa emoción, pero mi soberbia de que no vieran que Alejandro iba a beber, me hizo volver a beber a escondidas. Aprovechando una actividad en otro municipio, lejos, volví a beber. Pero llegó el momento de regresar y cuando regreso, ya regresa un Alejandro bebedor. Y comienzo a vivir con ellos esa etapa de mi recaída. Comienzo a beber, me iba bien en el trabajo, con algunas cosas incorrectas como siempre, pero me iba bien, la verdad, un lugar muy bueno para trabajar. Y me empecé a dedicar en ser el que pagaba todas las cuentas, el que disparaba, ¿no? Y me empezaban a invitar. Conozco, mediante un familiar, una actividad alterna al trabajo y empiezo a combinarlas y pues los ingresos económicos eran mayores, ¿no? Me iba mejor. Recuerdo que a mis hijos pues los tenía bastante bien en cuanto a lo económico. Obviamente seguían muy mal en lo emocional, pero sí en la parte económica les daba, ¿no? Empecé a hacer de otro cochecito y otro cochecito y empezó a fluir el dinero y por ahí llega pandemia, ¿no? Y llega pandemia y con ello se cierran muchas puertas para muchas personas, pero para mí no, con este trabajo alterno. Y empiezo a ganar todavía más dinero. Por ahí conozco una personita, tengo una relación con ella, pero en esa forma de ser soberbio, presumido, mamón, el que pagaba todo, recuerdo cómo le hacía cuando quería ser como el padrino. El patrón que yo tenía venía desde abajo y ya vestía muy bien y tenía una camionetota y yo quería lo mismo. En el mismo caso no quería pasar por el recorrido, tomaba el atajo. Cuando tomo el atajo me empiezo a meter en situaciones muy conflictivas porque mi miedo principal de que me vieran hacia abajo no me dejaba vivir.
y me empiezo a meter en situaciones bien complicadas, en una relación bien tormentosa, con mi trabajo, con mi pareja, con mi familia, con todos peleaba, con todos tenía conflicto, pero como me seguían viendo recuperado, según yo, porque eso era lo que yo pensaba que ellos percibían de mí, era muy soberbio, demasiado soberbio. Al grado que yo vivía con mis padres y les decía, no me digan nada, yo aquí vivo, doy mi gasto, y ustedes no me pueden decir nada. Si quiero llego, si no quiero no llego, si quiero como, si no quiero no como, etc. Creas un montón de relaciones muy feas. Pero todo es por ese miedo. Todo es por el miedo de, de perder ese supuesto prestigio. Algo que no existía, obviamente. Algo irreal. Entonces, comencé a invitar las pedas, invitar las comidas, y con esta pareja salía para todos lados, y sobra decir que me quería sentir su héroe. Y debido a eso comencé a pedir dinero prestado, empecé a gastar dinero que tenía ahorrado, porque sí tenía mis ahorros. Una vida cruel. Hoy lo veo así. Pero que en ese momento lo disfruté, esa es la realidad. Disfrutaba de repente de salir aquí en México, La Marquesa es un lugar típico, y me gustaba ir para allá y que mi pareja conociera cosas nuevas, etcétera. Y empecé a olvidarme de mis hijos, empecé a olvidarme de mis padres, empecé a olvidarme de mi propio trabajo. Lo importante era yo el proveedor de, yo el superhéroe de, yo el superhombre, ¿no? En todos los sentidos, porque además los alcohólicos pensamos que somos máquinas sexuales, que somos cajeros automáticos, que estamos hechos de lo mejor. O sea, cuando una mujer agarra a un alcohólico, el alcohólico dice, tú te estás rayando, cabrón. Te estás llevando una pinche joya. Porque eso creemos que somos. Que somos muy inteligentes, que somos sabios, sobre todo las palabras que se adquieren en Alcohólicos Anónimos como sabiduría es algo que nosotros fundamentalmente la usamos como herramienta. Llegamos a recordar algún texto, algún párrafo, alguna palabra de alguna literatura de Alcohólicos Anónimos o de cualquier filosofía que tomes y la sueltas en el momento justo para que digan, wow, este güey es bien inteligente, cabrón. Pero no es así. Ese miedo ahora no era un miedo a cómo me vieran. Era un miedo a estar solo. A ya no tener esos amigos, a no tener esa pareja. Aquí ya no importa la familia. Aquí tienes la completa seguridad de que ellos están. Aquí importa que te dejen los externos. En mi caso, la pareja, los amigos. Y vienen los problemas. Recuerdan que hace rato les dije que nosotros pensamos que todos nuestros actos van a quedar impunes, ¿no? Que nos los va a cobrar con una sola cosa. A mí no. A mí no me lo cobró con una sola cosa. Todo el sufrimiento que le di a la mamá de mis hijos, a mis patrones, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a mis padres, a mi hermana, a toda la gente que me dio amor durante tantos años, alrededor de 10 años creo yo, la vida me lo tenía que cobrar, no se iba a quedar impune. Y la manera en la que me lo iba a cobrar era con mis propios errores. Comienzo a tener una relación, una rutina en ciertas zonas donde no debía estar. Yo para esto traía un carro bien mamón, llamaba la atención como yo, mamón, pero el carro sí llamaba la atención, no como yo. Y me metía a cualquier lugar, porque tienes esta onda de Superman, de superhéroe, y me lo roban. Me lo roban, y cuando me roban ese carro me robaron muchísimas cosas, porque se relaciona con que yo acababa de pedir un préstamo fuerte,
a gente incorrecta. Había adquirido compromisos económicos que iban a ser muy difíciles de pagar. Si pasaba eso, pero ¿cómo me va a pasar a mí? La única manera de que me pueda ir mal es que yo pierda algo, ¿no? Y yo me imagino esto, ¿no? Que dijo Dios, ahí está, gracias, ahí está el carro. Se llevan el carro con el dinero, con cosas que no eran mías, con computadoras que eran mías, con mis celulares, mi ropa, toda mi herramienta de trabajo. Todo lo que me daba ese estatus, se lo llevan en el carro. Y obviamente el carro, ¿no? Que era mi bebé, mi amor, a quien sí realmente le tenía lealtad, pero que también le fallé, porque no lo aseguré. Un mes antes había vencido el seguro. Perdón, ya me vino un pensamiento. Y comienza esta bola de nieve, ¿no? Porque ahora lo más inteligente que Alejandro podía hacer era llenarse de más préstamos. Y le pido acá para tapar este hoyo, y ya destapé el hoyo de acá, y luego consigo acá para tapar este otro, porque mi sueldo no daba para pagar todos los compromisos que ya tenía. Y empiezo a adquirir préstamos, y el préstamo grande que había pedido se empieza a convertir en un préstamo impagable, ¿no? Ya no lo podía pagar, y además empiezas a vivir un terror con esas personas que desafortunadamente no puedo hablar tanto de ello, pero se vive un terror horrible, se meten contigo, con tu familia, te agobian, es un tormento, ¿no? Terror, es terror. Yo dejo de beber en cuanto me roban el carro. Me había tomado como una recaída de 1 año, 3 meses más o menos. Dejo de beber, regreso a los grupos y empiezo a medio vivir, ¿no? Y empiezo a recibir ayuda de gente que obviamente yo había ayudado a mucha gente. Empecé a cobrar esos favores. Y empiezas a llenarte de toda esa mala costumbre de tapar un hoyo destapando otro. Es feo porque ahora el otro miedo que se suma ya no es solamente la soledad, ya no es solamente el miedo a las personas, sino ya ahora es el miedo de que ya está cobrando la factura, la vida. Y empiezas a conocer los significados de temor, miedo y terror. Dicen que miedo es una emoción que sientes a algo que ya conoces. Yo ya conocía el abandono de la pareja. Yo ya conocía la separación de una familia, padres, hermanos. Pero eran porque yo los había dejado. Ahora la vida empezó a hacer que ellos me abandonaran. Y no me refiero a mis padres, ellos siempre han estado. Pero las demás personas que no llevaban mi sangre empiezan a alejarse. Yo creo que todos los alcohólicos hemos conocido la infidelidad, pero yo empiezo a conocerla en ese momento. Empiezo a conocer ese dolor de ser engañado. Pero ahora, como regresas al programa, empiezas a justificar todo. No, pues es que como yo le debo a la vida, pues ahí se compensa, ¿no? Con lo que yo he hecho. Porque yo tampoco le fui fiel. Entonces, pues lo compensamos. No es cierto. Vas acumulando todo eso. Y es dolor, 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 dolor. Pero llega un momento que ya son tantos los miedos. Ya suena tu teléfono y ya sabes que es alguien que te está cobrando, que tal vez es tu amigo y te dice, oye hermano, pues tú quedaste, échame la mano, ¿no? Pero tú ya no puedes. O sea, ya no hay forma de que puedas salir de eso. Y la otra parte, ¿no? La parte fea,
en donde el cobro es diferente. Y tratas de agarrarte de los seres humanos que según tú deben amarte, pero ya no están. Y empiezas a agarrar compromisos nuevos porque crees que eso te va a sacar adelante, porque escuchas a los motivadores que te dicen, quien te vio en el suelo ahora te va a levantar y quien te vio tirado no te va a volver a ver ahí, etcétera, ¿no? Toda esta gente que hace bien, ¿no? Que hace mucho bien para muchas personas, que en su momento para mí también lo hicieron, pero les crees eso nada más. No investigas qué es lo que los hizo llegar a creer eso, por qué creen en eso que están diciendo. Y son fracasos y fracasos y fracasos y fracasos. Y empiezas a llenar tu TikTok de puras cosas motivacionales y ahora sí voy a salir y soy el mejor y la chingada y nada sirve. Cada vez estás cayendo y cayendo y cayendo. Y viene una chispa de algo mejor porque a lo mejor el amor vuelve a llegar a tu vida disfrazado. A lo mejor un ahijado te saca a flote, un amigo te vuelve a abrazar. Pero no. Solo son como pequeños paracaídas para que no caigas tan duro. Pero sigues cayendo. Lo peor de estar en el hoyo es seguir cavando. Y llega un momento donde sí ya te das cuenta que ya estás full, o sea, ya metiste a tu familia en tus problemas, ya perdiste familia, ya perdiste amigos, ya perdiste un montón de cosas, y ese miedo que tenías de estar solo ya lo estás viviendo porque ya vives solo, y entonces lo único que tienes que hacer es levantarte una noche a las 3 de la mañana, salir afuera de tu casa con un lazo, amarrarlo a un tubo, amarrártelo al cuello y dejarte caer al canal. Y eso es lo que tienes que hacer, porque ya no hay otra forma, no hay otra solución. Pero nosotros creemos que siempre existe algo, la gracia de algo superior a nosotros mismos. Y se empieza a manifestar. No te va a rescatar, no va a bajar, va a agarrarte con sus deditos y te va a sacar de ahí, no. Pero se va a manifestar. Dios está en todas las personas. La energía está en todas las personas. Tu poder superior está en todas las personas. Está usando a todas las personas que Él cree que son necesarias para ti. Y empiezan a llegar a tu vida. Pero ahora tienes que aprender algo nuevo. Aceptar la ayuda. Tienes que aprender a aceptar que la gente te quiere por quien eres. Porque ahí están los que te querían por lo que tenías, por la vida que les diste. Pero hoy ninguno está, ni uno, no hay ni uno de esos. Solo están los que siempre te estuvieron, tu familia. Pero también ya está dañada, también ya le absorbiste tus deudas. Y llega el momento en donde abrazas a tu poder superior y le dices, ya por favor, ya. Esas mamadas de, yo no soy tu mejor guerrero, no, eso no. Es una emoción fuerte, que algo que duele, algo que te está lastimando. Y lo abrazas y le dices, ya estuvo. Y pareciera que él te dijo, ya vas a entender. Órale, pero ¿qué crees? Que hay que reconstruir. Y hay que quitar esos miedos. Te voy a empezar a poner gente, pero también te voy a quitar gente. Y entonces ese miedo a la soledad, que es el más fuerte, vive y vive. Y no se calma. Pero empieza a poner las piezas, la vida, tu poder superior, como tú lo veas. Y tú debes dejar que esas piezas se vayan acomodando y te empieza a colocar
herramientas. Te vuelve a dar un grupo, pero ahora te empieza a dar a gente con oficios, con profesiones, para que las empieces a usar. Te pone un abogado, te pone un médico, te pone un psicólogo, te pone un economista, pero también te pone alguien que te va a empezar a enseñar oficios. Y todo eso de yo llegué a la universidad y fui el gerente, el jefe, bla, 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 ya no existe. Eres nada. Porque en otro capítulo ojalá lo platiquemos, pero a mí no se me olvida que yo no comía. Pasé hasta 48 horas sin comer. A mí no se me olvida que tuve que ir a vender dulces al micro. A mí no se me olvida eso que tuve que pasar. Y no estoy hablando de mi época de alcohólico, de borracho. Estoy hablando de mi época actual de los últimos 5 años a la fecha. Donde todos estos defectos de carácter me llevaron a sentir este miedo. Entonces, teniendo todas estas herramientas que son pues materiales, personas, ahora viene la parte interna, donde hay que aprender. Y es como la parte difícil, tienes que aprender ahora a perdonar. Yo recuerdo que lo leí en uno de los libros más hermosos que existen, y dice que el perdón no es otra cosa que eliminar las culpas. Saber que nadie es culpable. Aprender que lo bueno y lo malo dependen del contexto. No puedes ser una persona buena ni una persona mala a los ojos de nadie si no conocen el contexto. Y empiezas a aprender a perdonarte y empiezas a aprender que hay gente que se fue porque se tenía que ir. Porque para que tú estuvieras bien y para que ellos estuvieran mejor, se tenían que ir. Y fueron amigos, pareja, gente que emocionalmente se le tenía mucho afecto, gente que confió en mí, porque realmente confió en mí y yo lo defraudé. O sea, gente que se decepcionó. Por supuesto, también gente que me decepcionó, que me lastimó. Y se tuvieron que ir, y esas herramientas que te puso en ese momento la vida, el destino, Dios, como quieras llamarlo, empecé a utilizarlas y empiezas a darte cuenta que también la ley y la justicia también existen, y que la justicia no es otra cosa más que cada quien tenga lo que debe. Entregarle a cada quien lo que debe. Y empiezas a conocerlo y dejas de sentir que es injusta la vida. No puede ser justa si has hecho tanto negativo, o poco productivo, o nada productivo, y quieras que te vaya bien, quieras ganarte el melate, quieras hacer muchas cosas con algo que sigue siendo un sueño no palpable. Y ya que conoces ese perdón, ahora tienes que aprender lo que es ser responsable. Y en los alcohólicos existe el legado a la responsabilidad, y te dice que yo soy responsable, pero no sabes lo que quiere decir. Y entonces te empiezas a dar cuenta que todo lo que hiciste realmente no quedó impune. La vida empezó a darte las consecuencias de tus actos. Y empiezas a hacerte responsable de eso, pero también a darte cuenta que sí fuiste lastimado. O sea, sí llegaste a ser víctima. No solo eres victimario, sí llegaste a ser víctima, pero también tienes que encontrar ese equilibrio donde ya pasó. Ya pasó, hermano, ya pasó. Y
Duele recordar, claro. Tanto lastiman recordar lo bueno que tuviste con las personas, como también lastima recordar lo malo que tuviste con las personas. Y si sufriste, pero también fuiste feliz, ya pasó. Ya no está hoy. Y tienes que dejarlo ir. Y en esta crónica que les estoy platicando de mi vida, así lo he sentido, así me tocó. No atentes contra lo que tienes por hacer. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero sí percibimos y podemos percibir que tiene que ser algo mejor de lo que ya pasó. Yo espero en verdad que esta crónica te ayude a darte cuenta que la guerra sigue. Lo que vas ganando son batallas y sigues avanzando y ganas batallas. Y hay batallas que perdiste, pero no vas a avanzar hasta que la ganes. Tienes que continuar. Muchos carnales alcohólicos dicen, ya, la guerra terminó. No, la guerra no ha terminado. La guerra continúa. La guerra sigue. El dolor no tiene por qué quedarse todo el tiempo. Pero también tienes que aprender a abrazarlo. Tienes que aprender a decirle, puta, eres lo más feo que he pasado, eres lo más horrendo que he sentido, eres lo más cruel. Pero gracias. Gracias porque no me dejaste terminar con lo que tengo que hacer. Gracias porque todavía tengo muchos sueños, pero ya tengo sueños palpables, sueños alcanzables. Gracias porque cuando llegaste a mi vida, dolor, te odié tanto. Pero también me enseñaste que no estaba solo, que iba a llegar un guerrero, una guerrera, que ya estaban y que iban a decir, vamos, dale. Y sigues y sigues. Ya no paras. Esto que queremos no solamente es para prevenir, para alguien nuevo, no. Para ti que ya tienes 5, 10, 15, 20 años y que te sientes bien chingón y que sientes que la vida es fácil ya, hay que hacerla sencilla, no fácil. Para ti que te sigues parando en una tribuna y sigues hablando de los carnales que estamos intentando hacer algo diferente, escúchanos. Pero sobre todo para el que está sentado en esa silla y que tiene miedo de preguntar, que tiene miedo de aceptar lo que está pasando, no estás solo. Ese miedo a la soledad que tuve, no pude dejar de sentirlo hasta que me di cuenta que nunca estuve solo. Y nunca estás solo. Una máxima de Alcohólicos Anónimos es, solo tú puedes, pero solo no puedes. Y aquí estamos en el canal, coméntanos, anímense a escribir cualquier cosa, sugiéranos, lo que sea, de verdad hemos pasado tantas cosas que aguantamos. A mí no me importa que me digan, es que este no me gusta, este sí me gusta, hablen de este tema, hablen de este otro tema. No me voy a enojar jamás por eso, al contrario. Queremos que todos unidos, los carnales que están haciendo otros podcasts muy, muy parecidos, los carnales que están desde su trinchera en su agrupación, los carnales que se van a la hacienda a rifarse, los carnales que están 24 horas en los anexos, que todos estemos unidos por lo mismo. De verdad, el tormento que se vive cuando eres un bebedor o un drogadicto es demasiado cruel y muy poca gente lo va a entender.
Gracias a la vida misma hay psicólogos, terapeutas, psiquiatras, otras corrientes de autoayuda. Búscalas. No te estamos diciendo, vente con nosotros, somos la única opción. No. Somos opción. Tampoco somos una opción. No, somos opción. Esto no es para todos. Si la neurosis no te deja, si no puedes dejar de gritar, pero porque sabes que tú no quieres gritar y de repente las palabras salen fuerte y dices, ¿por qué lo hice? Ven. Grítanos a nosotros. A nosotros nos gusta que nos griten. Que no quieres hablar con nadie, solo quieres estar sentado en un lugar donde sientas calor. Ven con nosotros. Acércate a un grupo. Ahí vas a sentir ese calorcito. Y en algún momento podrás expresarlo. Pero no atentes contra ti. No atentes contra otra persona. No es lo mejor. Evítate problemas. Piensa que todo lo que yo pasé ahorita te lo estoy platicando. Pero tan solo cuando recordé esas tardes donde tenía que hacer los pagos y no tenía cómo, no te lo recomiendo. Menos te lo deseo. Ni a ti ni a nadie. Creo que no tengo enemigos, pero la frase dice, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Te invito muchísimo a que nos sigas en las redes sociales. Está el Facebook, está el WhatsApp, y también ahí podrás acercarte a la agrupación donde yo milito, o acércate al grupo que esté más cerca de ti, donde te sientas en confianza, pero también permítete la oportunidad de conocer gente nueva. Los grupos no vas a recibir otra cosa más que amor, el chiste es que sepas recibirlo, que estés listo para ello. Nosotros, los que están atrás de la cámara, tu servidor, la gente que está en el grupo y toda la gente que está haciendo la chamba de Alcohólicos Anónimos y de cualquiera de sus corrientes, de verdad les deseamos que sean súper felices, que no necesiten de nosotros, pero que si lo necesitan, vengan. Felices 24 horas. Personas me da miedo. Querer a las personas me da miedo. Abrir el alma es un peligro. Por eso temo, no a quien quiere dañarme, sino a quienes pueden hacerlo.